Bueno, muy buena tarde a los estudiantes de Introducción a la Programación Orientada a Objetos. Vamos a arrancar una nueva sesión. En esta oportunidad vamos a abordar las estructuras de control. Algorítmicamente existen estructuras de control. En ese caso, las estructuras de control, pues básicamente lo que nos van a permitir es alterar la secuencia de la ejecución de las órdenes que tiene inicialmente el algoritmo. Es decir, que hay una secuencia denominada secuencia top-down, de arriba a abajo. Y eso lo que indica es que las sentencias se van ejecutando una a una de arriba hacia abajo. Ese es el orden que se ejecutan las sentencias establecidas en un algoritmo y posteriormente en un lenguaje de programación. Entonces, las estructuras de control permiten alterar esa secuencia de ejecución de las sentencias. Entonces, existen las estructuras de control condicionales y existen las estructuras de control repetitivas, bucles o loops lo denominan. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a abordar hoy en el lenguaje de programación, que luego lo vamos a utilizar mucho en otras estructuras que vamos a ver hacia adelante. Las estructuras de control que vamos a abordar son las estructuras condicionales. Allí vamos a ver las estructuras que algorítmicamente se conocen como el sí entonces. Entonces, las estructuras de control condicionales uno las podría agrupar en condicionales simples, en condicionales dobles y en condicionales múltiples. Entonces, es la forma como algorítmicamente le podemos establecer. Y eso lo que quiere decir es que en el mundo real existen procesos que algunas de sus actividades están condicionadas. Y como lo que nosotros hacemos es modelar ese mundo real en un mundo computacional, pues debemos de tener elementos que nos permitan modelar ese mundo real. Entonces, las estructuras condicionales existen en todo momento, posiblemente. Yo siempre digo que al menos uno en el día ejecuta una estructura condicional, al menos uno en el día ejecuta eso. ¿En qué sentido? En el sentido que nosotros tenemos una estructura social que es el día de la semana. Y en esa estructura del día de la semana tenemos días laborales y días festivos. Entonces, al menos en la mañana o en la noche, nosotros decimos, mañana es pues no lo decimos, pero al menos lo pensamos y decimos, mañana es un día laboral o es un día festivo. Entonces, si es un día laboral, entonces o tengo que ir a estudiar o tengo que ir a trabajar. Pero si es un día festivo, probablemente, no necesariamente, pero probablemente no tengo que ir a estudiar o no tengo que ir a trabajar. Entonces, al menos uno ejecuta, mire que uno, en este caso, estamos condicionando la acción de ir a trabajar o ir a estudiar dependiendo del tipo de día de la semana. Entonces, al menos uno ejecuta una condicional en el día. Por ejemplo, los que tienen vehículo, llámese bicicleta, llámese más que todo los motorizados, motocicleta, automóvil, en un desplazamiento posiblemente va a ejecutar una gran cantidad de condicionales, una gran cantidad. No más en el sistema de semaforización, no más en eso, allí va a ejecutar en ese recorrido posiblemente una cantidad de condicionales. ¿En qué momento? En el momento en que encuentra el semáforo. Y allí, en última, lo que está haciendo es analizando datos. Aunque eso es un aparato que emite luces, de alguna manera, uno como persona lo que hace es analizar el dato de lo que tiene el estado en ese momento el semáforo. El semáforo lo que dice es, o tengo una luz roja, o tengo una luz amarilla, o tengo una luz verde. Y uno como persona analiza ese dispositivo y toma decisiones. Entonces, si posiblemente llega a la intersección y ve que el semáforo está en rojo, pues la decisión que uno toma es disminuye la velocidad y para. Posiblemente, porque socialmente a veces sabemos que no es así. Pero el debería ser es que debería de parar. Y sigo y continúo yo evaluando los datos, porque en última ahí lo que tengo son datos. Y en última lo que pregunto es en qué luz está. Entonces, si el semáforo pasa a luz verde, entonces tomo la decisión de continuar con mi recorrido. Entonces, digamos que siempre en un alto porcentaje vamos a encontrar condicionales en los procesos. Entonces, posiblemente tengo que modelar eso primero en un mundo algorítmico y luego en un mundo computacional a través de un lenguaje de programación. Entonces, eso es lo que vamos a abordar.
ustedes en su materia de algoritmos y en su materia del semestre pasado, donde vieron fundamentos, pues allá abordaron esas estructuras. Entonces, de alguna forma ya las conocen. Algorítmicamente existe una estructura que llama el según sea o los según sea el caso. Y eso, de alguna forma, los lenguajes de programación también nos los ofrecen. Y en este caso, para el lenguaje es el switch. Así como existen estructuras condicionales, también existen estructuras repetitivas. En el mundo real se repiten cosas. Entonces, si yo voy a modelar un sistema del mundo real, posiblemente en ese sistema que voy a modelar existen estructuras repetitivas. O sea, hay cosas que se repiten. Por lo tanto, algorítmicamente tengo que diseñar las estructuras que se repitan cosas y luego cuando pasamos al lenguaje de programación, pues el lenguaje de programación me debe permitir el mecanismo de que yo pueda hacer repetir cosas. Ejemplo del mundo real de estructuras repetitivas, yo pensaría que la mayoría de ustedes han ido a cine. Entonces, si tú ves en el momento en que están comprando la boleta, para la persona que está vendiendo las boletas, posiblemente tiene que ejecutar varias veces un mismo proceso. ¿Por qué? Porque posiblemente hay varias personas que van a ir a comprar boletas. Y si piensan un poquito, esa persona siempre va a tener que hacer lo mismo en términos generales. Porque cuando se le acerca un cliente, entonces hay unos protocolos, bueno, se saludan y luego comienzan unas preguntas. ¿Qué película va a ver? Entonces, tal película, ¿en qué horario? En tal horario, ¿cuántas boletas quiere? Y sucesivo. Y termina de atender ese cliente, le entrega las boletas o no le entrega boletas porque no compra o algo así por el estilo y se va y llega el siguiente cliente. Y vuelve y ocurre lo mismo. Por lo tanto, esa persona que está vendiendo boletas está ejecutando una estructura repetitiva. En este caso es vender boletas. Eso, algo del mundo real. Algo del mundo real donde haya estructuras repetitivas. Si usted, cuando ya haya presencialidad y vaya para la universidad, usted posiblemente va hasta una estación o a un paradero, en ese caso el mío, y usted va a estar allí hasta que aparezca la ruta que le sirve. O va a esperar mientras que no aparezca la ruta que le sirva. Entonces, en ese caso, mire que usted está haciendo una estructura repetitiva, que en este caso es espero que venga la ruta, espero que venga la ruta. Y deja de esperar hasta que le aparezca la ruta y usted se sube a la ruta y ya se va. Pero allí, en ese momento, está ejecutando una estructura repetitiva. De hecho, podríamos hacer el ejercicio ahí también que también estás ejecutando posiblemente una estructura condicional. Porque si usted está en una estación, está esperando, pero en esa espera también está evaluando si llegó la ruta que le sirve. Entonces, por decir algo, la P11. Entonces, está en la estación y dice, P11, ¿llegó una ruta? ¿Es la P11? Sí. Si la condición se cumple, entonces toma la acción de subir al mío. Si la condición no se cumple, pues dice, sigo esperando. O sea, deja pasar esa ruta y sigue esperando. Y cada que llega una nueva ruta, pues va a evaluar. O sea, que también estás utilizando una estructura condicional. ¿Eso qué quiere decir? Que en el mundo real estas estructuras se combinan. Entonces, posiblemente usted tiene que hacer esas modelaciones en su mundo computacional. Inicialmente algorítmicamente y luego en un lenguaje de programación. De hecho, en este momento arrancamos ustedes aplicaron hace muy poquito un condicional y arrancamos una estructura repetitiva. ¿En qué sentido? En el sentido que usted dice, hoy es viernes y como hoy es viernes y son las 6 de la tarde, como hoy es viernes y son las 6 de la tarde, pues tengo que conectarme a ver la clase de hipo. Usted tuvo que haber hecho esa condicional allí, tuvo que haberla realizado para poder que esté aquí. Y arrancamos una estructura una estructura repetitiva, porque nosotros tenemos cada 8 días clase de 6 a 8. Entonces, de 6 a 8 vamos a estar repitiendo la clase de algoritmo, los viernes de 6 a 8, de algoritmo de hipo. De 6 a 8 vamos a estar repitiendo la clase de hipo. Y quiero hacerles evidente que posiblemente dentro de una estructura hay otra estructura. Ya les es evidente que dentro de la espera en la estación del mío hay una estructura que es un condicional, o sea que hay un condicional dentro de una estructura repetitiva.
Pero todo esto se puede modelar unas con otras dependiendo de lo que yo quiero ver en el mundo computacional. Por ejemplo, nosotros arrancamos en ese momento una estructura repetitiva que va desde las 6 hasta las 8. Vamos a dictar clase de hipo de 6 a 8. Ahí se está repitiendo esto. Pero si nos alejamos un poquito en el tiempo, nosotros vamos a repetir todos los viernes. O sea, vamos a repetir todos los viernes. Durante las semanas vamos a repetir todos los viernes clase. Entonces, mire, todos los viernes repetimos, pero dentro de esos viernes repetimos clase de 6 a 8. O sea, que el repetir, hacer clase de 6 a 8 está metida dentro de la repetición de los días. Y si nos alejamos un poquito en el tiempo, está el semestre. Entonces, durante el semestre vamos a repetir. Entonces, mire que hay como una especie de estructura que se repite dentro de la otra. Entonces, eso es lo que tenemos que modelar y eso es lo que tenemos que aprender a utilizar dentro de los lenguajes de programación. Estructuras condicionales y estructuras repetitivas. Y hay una infinidad de ejemplos que yo le puedo dar donde aplican estructuras condicionales y estructuras repetitivas. Si ustedes han acompañado a alguno de sus padres o algún familiar, lo han acompañado a hacer mercado, ahí se ejecutan muchas estructuras repetitivas y ahí se ejecutan muchas estructuras condicionales. En esa acción de ir a mercar, cuando usted ya llega ahí al supermercado, allí comienza a ejecutarse una cantidad de estructuras repetitivas y de estructuras condicionales. Y posiblemente hay una estructura muy general que es la de voy a mercar. O sea, voy a hacer mercado, ya estando allí en el supermercado, esa es como la general. O sea, voy a estar recorriendo el supermercado hasta que lleve todo lo que necesito. Bien sea porque tengo uno en la lista, o bien sea porque tengo memorizado lo que voy a comprar. Entonces, esa es como la estructura general. Voy a hacer mercado hasta que llene el carro de todo lo que necesito. Y usted comienza a hacer una estructura repetitiva allí. Mire, por ejemplo, usted llega y dice, ok, yo voy a llevar azúcar. Entonces, usted lo que tiene que hacer es ir al estante donde está el azúcar. Y usted comienza a desplazarse hasta allá. Hay como una especie de estructura repetitiva. Me desplazo hasta que llegue el estante del azúcar. Y está ejecutando estructuras condicionales. ¿Ya llega al estante del azúcar? No. ¿Ya llega al estante del azúcar? No. ¿Ya llega al estante del azúcar? No. Entonces me desplazo. ¿Ya llega al estante del azúcar? No. Mire, una estructura repetitiva y un condicional. Cuando llega la estructura repetitiva se detiene. Y ahí posiblemente comienza otra estructura repetitiva. Porque usted dice, voy a llevar 20 libras de azúcar. Y entonces usted ve allí que hay paquetes de 5 libras de azúcar. Entonces mire lo que sucede. Toma un paquete y lo deposita en el carro. Toma un paquete y lo deposita en el carro. Toma un paquete y lo deposita en el carro. O sea que ahí está ocurriendo una estructura repetitiva. ¿Listo? Y en ese caso, también usted está condicionando, porque usted dice allí, si hay paquetes de 5 libras y voy a llevar 20, entonces tiene que repetir eso 4 veces. Entonces, hay una estructura repetitiva que en ese caso se va a ejecutar 4 veces. Tomo un paquete, lo deposito en el carro y sucesivo. Y así se va a quedar durante todo un tiempo. Luego, ya cuando termina, se va para la caja registradora. Y si usted observa, allá comienza otra estructura repetitiva, que es que comienzan a registrar productos. ¿Y hasta cuándo van a registrar productos? Pues hasta que no haya más productos, que no haya más producto en el carro que se llevó. Son ejemplos en el mundo real muy cotidianos donde podemos representar estructuras condicionales y estructuras repetitivas. Las estructuras condicionales alteran qué se hace o qué no se hace dependiendo de comparación de datos, y las estructuras repetitivas hacen que algo se repita, también posiblemente teniendo una especie de comparación de datos. ¿Listo? Entonces las estructuras de control básicamente alteran el flujo del programa. Tenemos una estructura de arriba hacia abajo, bien sea que estemos en una estructura, en un paradigma funcional, o bien sea que estemos en un paradigma de programación orientada a objetos, porque en cada una de ellas van a haber operaciones. Si estamos en este paradigma que estamos viendo aquí, que es el paradigma de programación orientada a objetos, pues posiblemente en los métodos, que son los que representan las acciones, tenemos que hacer condicionales o tenemos que hacer estructuras repetitivas. Entonces, básicamente eso lo vamos a encontrar implementado, las estructuras condicionales y las repetitivas, en los métodos, que son los que establecen las acciones. Entonces, arranquemos con las estructuras condicionales. Las estructuras condicionales las podríamos clasificar en 3 bloques, o en 3 tipos, digámoslo de esa manera.
Las estructuras condicionales simples, las estructuras condicionales dobles y las estructuras condicionales múltiples. Posiblemente eso es lo que encontramos en el mundo real y posiblemente eso es lo que nos ofrece algorítmicamente y esta sintaxis en este caso para el lenguaje C, esta sintaxis. Pero digamos que esta sintaxis obedece a una estructura algorítmica. Entonces, por eso siempre debo pensar como algorítmicamente cómo es que resuelve el problema. La estructura simple, la estructura condicional simple, es aquella que coge un proceso y valida si lo presenta o no, o sea, si lo ejecuta o no. Voy a valerme aquí de una herramienta que se llama PCInt para explicar más didácticamente esto. En esta herramienta podemos escribir pseudocódigo y podemos ejecutarlo. Entonces, por ejemplo, miren, voy a decir aquí que voy a definir una variable que se llama venta. Y la voy a definir como entera. ¿Listo? Y también voy a definir una variable que se llama descuento. Descuento. Entonces aquí me han dicho, en un supermercado van a dar un 10% de descuento sobre el valor de la venta si la venta es superior a 100.000. Solo dan descuento si la venta es superior a 100.000, dan un 10% de descuento. Si no, no dan descuento. Entonces, en ese caso es 10% de descuento sobre el valor de la venta, si es superior a 100.000. ¿Listo? Entonces, esto lo podríamos modelar con un condicional simple. ¿Qué le diríamos? Si venta, bueno, supongamos aquí, bueno, voy a hacer esto aquí rápido. Voy a decirle aquí que voy a ingresar la venta y esto lo voy a leer. Esto lo voy a leer en la variable venta. ¿Listo? Entonces tengo que dar el descuento. Entonces voy a decir que descuento, le voy a asignar 0. O sea, asumo que es 0. Pero ¿cuándo deja de valer 0? Entonces, si la venta es mayor a 100.000, entonces vamos a decirle que descuento le asigne el valor de la venta multiplicado por 0.1. ¿Listo? Entonces, a esto es lo que le llamamos un condicional simple. Mire que en ese caso la estructura está determinando si ejecuta esto o no. Así como es una sola sentencia, también podrían ser muchas sentencias. Para el ejemplo de una sola sentencia, entonces aquí le diríamos escribir el descuento y digamos que descuento es lo que tiene la variable de descuento. Y vamos, después de calculado el descuento, vamos a calcular el neto. El neto es igual a la venta menos el descuento. Menos el descuento. Pero voy a definir la variable acá, neto. ¿Listo? Y ahí quedó. El descuento y neto a pagar. Y el neto a pagar aquí, neto. ¿Listo? Entonces, eso es un condicional simple. Entonces, si fuéramos a llevar este condicional simple a una estructura de C++, pues en este caso lo convertimos en esto. Ahorita lo convertimos. Ahorita nos lo llevamos para allá y lo convertimos. Entonces, eso es un condicional simple. ¿Sí? Un condicional simple. Voy a llamarle aquí a esto venta. Dámoslo aquí en mi valle. En 2020, 2 hipo ejemplos. Venta. Supongamos que ahora el supermercado nos dice que es que el descuento es 10% a las ventas superiores a 100.000 o 5% para las iguales, para las demás, digámoslo así, para las demás. Entonces, mire que ahora el descuento está supeditado a 2 porcentajes. A 2 porcentajes. Entonces, ese es el condicional doble.
cuando una condición debe ejecutar una de dos acciones. Cuando una condición debe ejecutar una de las acciones. Entonces, aquí ya no podemos decir aquí simplemente esto, sino que tenemos que decir aquí un si no. Si no, descuento, asígnele venta por 0.05. Entonces, en ese caso, ya hay dos procesos, mire, de los cuales se ejecuta uno. O se ejecuta este o se ejecuta este. Esto en lenguaje C, ¿cómo lo implementamos? Entonces, con if, else. If condición las sentencias, else las sentencias. Ese sería un condicional doble. Un condicional doble. Nosotros tenemos que, en el análisis del problema, determinar que hay esto. O sea, nosotros deberíamos ir al lenguaje ya con esto construido, tal cual como se lo demostré, en lo que quiero que hagamos cada que tengamos un problema que vamos a resolver. ¿Listo? Entonces, este sería un condicional doble. Un condicional doble. Y también están los condicionales múltiples. Los condicionales múltiples son aquellos que en un momento determinado se debe decidir por uno de muchos procesos que en un momento determinado esté dentro de una actividad. Entonces, cuando haya dos procesos, un proceso de dos que haya que seleccionar, pues eso será un doble. Si es un solo proceso que voy a controlar, como en este caso, entonces es un condicional doble. Pero puede ser que haya un momento determinado en el cual tenga más de dos. Entonces, si tengo más de dos, entonces ya no será un condicional doble, sino que será un condicional múltiple. Y los condicionales múltiples los podemos controlar con si anidados, como lo ven aquí, si anidados. Este también es una forma de implementar si anidados. O lo podemos controlar con otra estructura que llama el según sea. El según sea. Aunque el según sea está supeditado como a unas reglas que ahorita miramos cuáles. Entonces voy a contextualizarlos cuando es un condicional múltiple. Por ejemplo, voy a llamarlo aquí a esto venta 3. Venta 3. Entonces acá supongamos que nos van a decir lo siguiente. Nos van a decir que el descuento depende de la forma de pago. Y nos dicen, será un 20% si paga en efectivo, será un 15% si paga en cheque, será un 10% si paga con tarjetas, débito o crédito, y será un 0% si paga a crédito. Entonces, mire que ya el descuento no son 2, sino que son 4. Son 4. Entonces, si fuesen 3, igual, si fuesen 3, ya también se establecería como un condicional múltiple. Si fuesen 2, sería un condicional doble. Si fuesen 3, un condicional múltiple. Si fuesen 4, un condicional múltiple. Si fuesen 5, un condicional múltiple. Pero usted tiene que detectar eso en su análisis. Y posiblemente tiene que mejor construir el algoritmo y luego sí modela lo demás. Entonces, en ese caso, ¿qué haríamos? Entonces, digamos que aquí esto va a ser 1. Esto va a ser la forma de pago 2. Esto va a ser la forma de pago 3. Y esto va a ser la forma de pago 4. ¿Listo? Entonces, si usted hizo su análisis, pues aquí determinará que hay otro dato de entrada, que es la forma pago. La forma pago. Y la forma pago va a ser o 1, o 2, o 3, o 4. ¿Ok? Entonces, aquí después de la venta, vamos a decir que nos abra la forma de pago. Entonces, 1 para efectivo, 2 para cheque, 3 para tarjetas y 4 para crédito. Aquí no voy a validar esta entrada. Aquí puede ingresar otro número. Entonces, leer forma pago. Forma pago. Entonces, ¿por qué
En este caso, ¿de qué depende el porcentaje de descuento? Pues de la forma de pago, ya no es del valor de la venta. Entonces aquí vamos a decir lo siguiente. Entonces, si forma pago es igual a 1. Si forma pago es igual a 1, entonces el descuento será el 25%, el 20%. Entonces será 0.2. Pero aquí, mire lo que va a suceder. Entonces, si no, es como si fuera un doble, pero dentro de ese doble tengo que volver a preguntar. En este caso, sí, otra vez forma pago es igual a 2. Si forma pago es igual a 2, entonces, ¿qué voy a decir? Que descuento le asigne el valor de la venta multiplicado por 0.15. O sea que hasta ahí he controlado dos acciones. Dos acciones. En este caso es cuando es la opción de 1 de pago y cuando es la opción 2, o sea, en efectivo y cheque. Pero mire que tengo otras dos. Entonces, como tengo otras dos, tengo que volver a preguntar siempre que haya más de una alternativa que controlar en lo que estoy diseñando, tengo que volver a preguntar. Entonces, en ese caso aquí le decimos si no y volvemos a decirle si forma pago. Esta me quedó mal escrita acá arriba. Forma pago. Entonces, si forma pago es igual a 3, entonces, decirle que descuento le asigne venta multiplicado por 0.1. Y podría asumir, voy a hacerlo, que aquí si no fue 1, ni 2, ni 3, entonces que diga que descuento sería el venta. Ah, no, si descuento es igual a 0. Ya está acá arriba, entonces podríamos omitirlo. Entonces, esto es un condicional múltiple con sí anidados. Un condicional múltiple con sí anidados. Como aquí no estoy validando que sea 1, 2, 3 o 4, pues significará que si es 1 es este descuento, si es 2 es este descuento, si es 3 es este descuento, y si no es ninguno de ellos, asumirá que es 0. O sea que para 4, para 5, para 6, para 7, para 8, para todo eso, será 0. Entonces, este es un condicional múltiple con sí anidado. Entonces, esto en lenguaje C, ¿cómo lo trabajamos? Lo trabajamos de esta manera. Entonces, mire, if, y dentro del if puede ir un if, o por el else también puede ir un if, cualquiera de ellas. También en C nos permite hacer esto. Condicional múltiple anidado, podemos decir, y condición sentencia, luego else if, condición sentencias, todos los else if que quiera, else if, y por último un else. Entonces, esto también lo podemos hacer en C++, de esta manera, sí anidado. ¿Qué nos ganamos con tenerlo de esta manera? Que nos evitamos las indentaciones. O sea, que un if esté más adentro que otro, como lo estoy demostrando aquí. Mire, si observan, este es el si no de este primer si doble. Todo esto es el si no de ese si doble. Y todo este de aquí es el si no. Todo esto de aquí es el si no de este sí. Por eso se le llama un sí anidado. Un sí anidado. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Bueno, entonces continúo. Los condicionales múltiples también podemos trabajarlos con la estructura según sea. Según sea. Entonces voy a grabar este y voy a decirle aquí archivo, guardar como 24. Entonces el según sea también permite controlar condicionales múltiples. Recuerden que un condicional múltiple es cuando en un proceso tengo que decir ciertas actividades y son más de 3. Entonces, el según sea, me va a ayudar acá para no escribir todo. Según sea, aquí en PCIN es de esta manera. Entonces, según sea la variable que voy a controlar. Entonces, en este caso, forma pago. Entonces, si forma pago es 1, entonces descuento asigne venta multiplicado por 0.2. Y así sucesivamente. Entonces, si forma pago es 2, entonces descuento es el 15%. Si forma pago es 3,
Entonces, descuento es 0.1. Y este es como de otro modo, significa que no cumplió ni 1, ni 2, ni 3, sino cualquiera que entre por allí. Les voy a asumir esto aquí, descuento, asígnele 0. Y este es el según sea. Voy a ver si puedo... PCIN. Voy a abrir otra instancia de PCIN. Y voy a abrir aquí archivo, abrir. Venta 3. Entonces, miren. Este es el mismo problema, pero aquí lo estamos modelando con cianidado y aquí lo estamos modelando con según sea. Entonces, usted como diseñador del algoritmo y luego del programa que va a realizar, pues usted determina cuál estructura utiliza. Lo único es que en la estructura, según sea, hay unas pequeñas reglas. Las reglas es que todo va a ser con la igualdad. Mire, ¿eso aquí qué significa? Si forma pago es 1, si forma pago es 2, si forma pago es 3. O sea que en el según sea, todo esto lo que va a asumir es que es la igualdad. O sea, comparo la variable que quiero comparar con un valor, asumiendo que siempre la igualdad. Y siempre aquí solo podemos tener una variable. O sea que si hay problemas en los cuales hayan condicionales múltiples y no trabajen con la igualdad y no trabajen con una sola variable, entonces ya no lo puedo hacer con según sea. Obligatoriamente tendríamos que hacerlo con un sí anidado. Esa es la pequeña regla que hay. Esa es la pequeña regla que hay con el según sea. Si ejecutamos esto aquí, pues debe dar lo mismo. Vamos a ver. Digámosle aquí que vendí 100,000 y que la forma de pago fue 1. Ahí está. Descuento 20,000 y forma de pago 80,000. Si lo ejecuto acá, vamos a decirle nuevamente 100,000. Vamos a decirle 1. Ahí está. Entonces, este internamente está ejecutado con un cianidado y este internamente está controlado con un según sea, pero los resultados son exactamente iguales. Ustedes que tienen que determinar cómo lo diseñan. Lo verdaderamente importante es que el algoritmo quede resolviendo el problema que están abordando, que resuelva el proceso del mundo que usted está modelando. Entonces, en lenguaje C++, el según sea se trabaja de esta manera, con la sentencia switch. Con la sentencia switch. Entonces, aquí iría switch variable y aquí con la palabra case y aquí el valor. Entonces, acá sería switch forma pago case 1, lo que voy a ejecutar. Y al finalizar toda la ejecución pueden ser varias sentencias. Escribimos la palabra break. Ese break significa que ese case 1 llega hasta ahí. Si omitimos el break 1, cuando él entre por el case 1 y yo no puse el break aquí, sigue con lo que hay en el 2. Por eso es importante el break. Por ejemplo, si yo aquí en el case 1 quité este break y en el case 2 quité este break, entonces si cumple el 1, haría las sentencias del 1, las sentencias del 2, las sentencias del 3 y ahí haría el break. Pues por eso es importante el break. Y el de otro modo en C++ sería con la palabra default. El default significa que ninguno de estos se cumplió. ¿Sí? Que ninguno de este se cumplió. Entonces haría esto. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ejemplos de las estructuras condicionales y ahora venimos para las estructuras repetitivas. ¿Listo? Vamos a hacer ejemplos de las estructuras condicionales. Y hagamos esto, llevemos estos algoritmos que construí aquí en PCIN, llevémoslos allá al lenguaje C, sin implementar clases, solamente ahí en el main, para que miremos cómo funcionan las estructuras. ¿Listo? Entonces arranquemos voy a cerrar este venta 3 y voy a cerrar esta ventana para que me quede una sola. Entonces aquí voy a abrir, aquí está venta 2, venta 4, me falta venta 1. Aquí está venta y me faltaría venta... ¿Venta qué? Venta 3.
Aquí no le estoy haciendo tanto énfasis al análisis, porque le estoy haciendo ese énfasis a cómo se implementa la estructura, pero recuerden que esto acá nosotros no podemos llegar allá a una clase y a sus métodos sin haber entendido el mundo del problema, ¿no? Entonces, todo esto es importante. Bueno, entonces, arranquemos por aquí por venta. Vamos a modelar este algoritmo allá. Este algoritmo lo que está representando es un proceso de venta donde le dan un 10% de descuento a aquellas ventas que el valor sea superior a 100,000, ¿vale? Entonces, abramos allí Online GDB. Online GDB. Dejémoslo aquí en el main para no construir clases. Ahora vemos un ejemplo donde vamos a utilizar clases que ya están ahí en el campus, pero para la explicación no utilicemos una clase. Entonces vamos a pasar esto a C++ y vamos a trabajar aquí. De hecho, voy a hacer lo siguiente. Mire, voy a coger esto, voy a copiar, control C, y lo voy a pegar aquí, control V. Y lo que hago es traducir este algoritmo, ¿no? Entonces, digámosle aquí que vamos a decirle doble venta, y lo demás. Y aquí, entonces, vamos a decirle esta orden. Vamos a abrir aquí el IOStream. Y vamos a decirle aquí que hagan un using namespace del std. ¿Listo? Entonces aquí vamos a decirle, bueno, esto acá como entero se va. Y vamos a hacerlo así mejor. Démosle aquí un doble descuento. Y digámosle aquí un doble neto. ¿Listo? Entonces aquí le diríamos un CIN, un COUT. Digámosle venta. Y aquí digámosle un CIN venta. Digámosle aquí descuento es igual a 0. Y aquí traducimos. Venimos acá. Aquí está el simple. If la condición, abrimos llaves y cerramos llaves. O sea que el fin sí en C es llave. Y digamos que cambiamos el entonces por una llave. Entonces aquí le diríamos si lo cambiamos por un if venta es mayor que 100,000 llaves, entonces descuento es igual a venta por punto 1 y este fin sí lo cambiamos por una llave. Neto es igual a venta menos descuento y aquí le decimos un cout. Cout, descuento y descuento. Listo, y acá digámosle un cout neto. Listo. ¿Nos quedó? Esto debería de funcionar. Vamos a ver. Digámosle aquí ejecutar. Ahí está, venta, digámosle 50,000. Está descuento 0 y neto a pagar 50,000. Si volvemos a ejecutar y le decimos 200,000, ahí está, descuento 20,000 porque es el 10% y el neto a pagar 180,000. ¿Listo? Entonces allí estaría implementada en C++ en la función main un condicional simple. Un condicional simple. A ver, voy a guardar esto aquí para compartírselos a ustedes. Digámosle que este proyecto se va a llamar, la vemos aquí. Este proyecto se va a llamar ejemplo. Profe, ¿sí? Esta es una condicional simple, ¿no? Este es un condicional simple, sí. ¿Dije de pronto doble? No. Listo. Este es un condicional simple, ¿vale? Ok, entonces vamos a modelar nuestro segundo algoritmo que hicimos, que es el condicional doble. Y
La regla del negocio cambió, porque acá nos dijeron que el 10% a las ventas superiores, pero el 5% para las demás. Ok, aquí nos están diciendo las superiores, o sea que si yo le doy 100.000, ¿cuánto tiene que ser el descuento? La venta vale 100.000. ¿Cuánto es el descuento? De acuerdo al enunciado. De acuerdo al enunciado tendría que ser 0, ¿no? Porque está diciendo superiores. Por lo tanto, si aquí yo utilizo el operador relacional mayor o igual, ya no me quedaría acorde con el requerimiento. Porque 100.000 le estaría dando descuento y de acuerdo a la regla, a 100.000 no tiene por qué darle descuento, porque la regla dice que es superior a 100.000. ¿Listo? ¿Está claro? Bueno, en este mismo voy a comentar esto hasta aquí y vamos a, voy a reutilizar ese, voy a reutilizarlo, pero dejando ese primero allí con lo que tiene acá. O sea, ¿qué está cambiando aquí? Que aquí hay un 5% de descuento. Entonces, llamémosle a este paso 1, condicional simple, y voy a copiarlo, control C, control V, y por el momento aquí sería paso 2, condicional doble. Aquí lo que le agregamos de acuerdo al algoritmo es el si no y el descuento por venta por 0.5. Aquí le diríamos else, llaves, y diríamos descuento es igual a 0.05. Listo. Si lo ejecutamos, 50.000 nos da el 5%. Ahí está, 2.500. Pero si le decimos 200.000, nos da el 10%. Un condicional doble. Un condicional doble. ¿Listo? Vamos a hacer el tercer algoritmo. Y vamos a llamarlo el caso 3. Caso 3. Condicional múltiple con si anidado. Con si anidado. Pero el condicional múltiple con si anidado, que es el 3, vamos a tener otro dato de entrada que es la forma pago. Me lo va a llevar. Y vamos a decirle aquí integer forma pago. Acá abajo vamos a decirle, además del valor de la venta, que me diga cout, forma pago. Y vamos a decirle aquí un sin, forma pago. Listo. Voy a traerme los condicionales de acá. Mírelo, control C. Cambio esto aquí, control V. Pero lo que hago es reemplazar. Si ya tengo el algoritmo, pues ya tengo el camino adelantado. Sí, forma pago. Bueno, aquí en C. La comparación en C es con doble igual. Ojo con eso que a veces al principio se confunden. Dejan un solo igual. Y el dejar un solo igual es que están haciendo una asignación, más no una comparación. Si ustedes se dejan aquí forma pago igual a 1, no están condicionando. No están comparando el dato. No están diciendo que si forma de pago su contenido es 1. Lo que están haciendo es a forma de pago póngale un 1. O sea que eso sería la asignación. Por eso aquí tiene que ir con doble igual. Con doble igual. ¿Ok? Entonces aquí le diríamos un else, llaves,
Y este fin sí sería el cierre de esa llave. Entonces acá, ¿qué le decimos? If forma pago es igual a 2, entonces llaves, descuento es igual a venta. Cerramos la llave, aquí se me olvidó cerrar una llave. Cerramos la llave y decimos un else. Y este se cerraría con este if. Y decimos aquí if forma pago es igual a 3. Entonces descuento es igual a venta por 0.1. Y sería llave. Cerraríamos esa llave y iríamos un else. Damos llave. Y decimos que descuento es igual a 0. Y cerramos llave. Sería el sí anidado. Sí anidado. ¿Listo? Si lo ejecuto, vamos a ver si no hay por ahí algún error. Por ahí, deje leer. No es leer, sino... ok, no lo borré. Listo. Ejecutémoslo. Listo, venta 100.000. Y la forma de pago, digámosle que es la 1. Ahí está. Me dio el 20% de descuento, 20.000. El neto a pagar es 100.000. Si vuelvo a ejecutarlo y le digo venta 100.000 y forma de pago 4, ahí está, descuento 0. Cuando la forma de pago sea 4 a crédito, el descuento va a 0, por tanto el neto a pagar será 0. Listo. En C++ me permite trabajar el cianidado de esta manera, o lo puedo trabajar de esta forma. Miren. En vez de estar haciendo la anidación, decimos else if, tal cual, y al final solamente ponemos un else. Eso nos ayuda a no tener toda esa cantidad de llaves y esa indentación. Entonces voy a dejar este aquí y voy a copiarlo. Y digamos que este es el caso. Aquí. Este es el mismo caso 3, pero 3.1. Entonces, digámosle aquí out. Y listo. Entonces aquí, en vez de poner esta llave, subimos este if. Ahí. Y luego a la misma altura pongo el if. Y a la misma altura, bueno, este ya sería el último, entonces solamente sería un else. Ahí está. Entonces, mire que haciéndolo de esta manera, pues me ahorro líneas y es un poco más legible que de la otra forma como está allá. Digamos que esto aquí a este nivel, esto aquí a este nivel y esto aquí. Listo. Entonces, esto mismo es lo mismo que teníamos acá arriba. Un cianidado, pero manejado con el safe. Si lo ejecutamos, venta 100.000, y digamos que es la opción 2. Ahí está. Me dio el 15% de descuento. Ok, entonces este es un cianidado, un condicional múltiple con cianidado, pero controlado con el safe. Y por último vamos a hacer el cuarto. Al ejemplo que hicimos. Acá, este era el cuarto, que es con la sentencia según sea. Entonces me voy a llevar esto. Bueno, primero me voy a copiar esto acá. Entonces, voy a copiar todo esto y esto lo voy a llamar el caso 4. Caso 4. Condicional múltiple con sí
En este caso con según sea. Acá pues con switch. Este era condicional múltiplo con si anidado. Con el safe. Listo, entonces aquí está cout. Ya no lo va a controlar con si anidados, sino que lo voy a controlar con según sea. Voy a llevarme esto acá, control C. Pegarlo aquí, control V, ahí está. Acá, ¿cómo traduzco esto? Entonces, en vez de según sea, le digo switch. Entre paréntesis, la variable, va una llave, y el fin según lo cerramos con esa llave. Y acá, entonces, vamos a decirle case y el valor. Case y el valor. Case y el valor. Y aquí podríamos decir default. Default. Como lo tenemos acá en la diapositiva. Default. Aquí. Ok, si lo dejo así, si lo dejo, ¿qué se me hizo? Aquí. Si lo dejo así, mire lo que va a ocurrir. Voy a ejecutarlo. Voy a decirle 100.000. Y voy a decirle que la forma de pago es 1. O sea que él debería entrar por aquí y darme el 20% de descuento. Le voy a darle Enter. Y mire, ¿cuánto me dio de descuento? 0. ¿Quién me explica qué pasó aquí? ¿Por qué si él tiene que darme el 20% de descuento me está dando el 0%? Bueno, primero voy a arreglar eso aquí. Sería así, esto sería así, esto sería así y esto sería así. ¿Quién me explica ahí qué pasó? ¿Por qué me da 0? Profe, Dime. Ok, Andrés, muchas gracias. Entonces, falta el break. No se pueden olvidar del break. El break, no se pueden olvidar. Porque el break es el que le dice, detenga hasta ahí la ejecución del caso por el que entró. Entonces, break. Voy a hacerlo así, break. Y no más. ¿Listo? Voy a ejecutarlo. Entonces, 100.000. Y el 1. 20% de descuento. Ahí está. ¿Sabe que funcionó? Ok. Listo, vuelvo y lo ejecuto. Y voy a decirle aquí 100.000. Pero le voy a la opción 2. ¿Listo? Me dio 15.000. Porque él tomó ¿Puedo hacer aquí una el break. pregunta? Dime. Qué pena, yo no he podido estar como así súper en la clase, entonces no sé si ya lo dijo, pero ¿por qué no se puso el break donde dice descuento igual a venta por punto 1? Bueno, allí quería simular, pero ahí iba a simular algo, pero creo que no me lo va a tomar. Debería haber yo voy a agregar una cosa aquí para poderle... ¿Quién fue la que me habló? Valentina. Ok, Valentín. Voy a agregar uno aquí. Solamente quería simular esto, pero voy a agregar, digamos, un 4 aquí. Un 4, digamos que aquí es el punto 05. ¿Listo? Ahorita sí me va a funcionar. Entonces, mira, si yo digo que es la opción 3, si digo que la opción 3, me debería calcular el 10%, ¿cierto? Pero no lo voy a poner el break. Entonces voy a ejecutarlo. Voy a decirle 100.000. Y voy a darle la opción 3. ¿Listo? ¿Cuánto me tomó? Me tomó 0. 0. Entonces, no es que me haya tomado 0, él sí tomó esto. Lo que pasa es que como en el control break se metió aquí. Como en el control break se metió aquí. Entonces, eso es lo importante del break. No se pueden olvidar del break. Siempre al final de todo case. ¿Listo? Entonces, ahora sí, digámosle aquí 100.000. Digámosle la forma de pago 3, que le había dicho el 10%. Ahora sí, míralo.
10%. Importante el break. El que no lleva el break les va a servir para cuando digan, por ejemplo, que ya sea que el 1 o el 2, supongamos que acá nos dijeron que o en efectivo o en cheque le iban a dar el 20%. O sea, en efectivo o en cheque, el 20%. Entonces, por cualquiera de las dos que entre, va a decirle descuento igual a 0.20. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces esa es la forma que funciona las estructuras condicionales. Voy a compartirles este ejemplo en el campus. Profe, una pregunta sobre el laboratorio. ¿Cuál es la fecha de entrega? El laboratorio, Número 2. Sí, dimos 15 días. ¿Faltan algunas cosas, supongo? No, ¿por qué? No, preguntaba nomás. No. O sea, que si falta explicar cosas para hacer el laboratorio. Sí, esa era mi pregunta. No. Incluso ni este tema entra ahí. O sea, el laboratorio no está diseñado para que ese tema sea aplicado allí. ¿Vale? Ok. Ok, entonces voy a subirles esta vez allá. Los materiales de clase. Listo, ustedes ahí ya quedan con este ejemplo que desarrollamos aquí. Que demostramos aquí. Ok, aquí está. Profe, una pregunta. ¿Esto es, el trabajo es individual o es en grupo? Dijimos que se iba a hacer en parejas. Parejas. ¿De cuántos? ¿Dos? Ah, sí, 2. Ok, dale. Bueno, listo, ahí ya terminamos el ejemplo de condicionales. ¿Quieren que les suba los algoritmos también o no hay necesidad? Los algoritmos en PCI. Bueno, se los voy a subir ahí empaquetados. Profe, qué pena, ya una pregunta. Dime. Para el trabajo que se va a desarrollar en parejas, aplicamos, digamos, lo que hemos visto hasta ahora, sí, pero digamos que hay momentos, no es todo el trabajo porque la idea puede ir aplicando lo que se va aprendiendo, pero digamos que hay momenticos, digamos, muy concretos y en un espacio muy reducido del código, digamos 2 líneas, en los que de pronto con algunas cositas que aún no hemos tocado, que sí la vamos a tocar después, pero que aún no, se hacen un poco más fáciles. Entonces, si no hay problema, digamos, así realmente son cosas muy concretas. No es todo el código hacerlo con cosas nuevas, así, no. Son cosas concretas, si no hay problema en eso. No hay problema. O sea, el hecho es que ustedes apliquen lo que saben. O sea, no les puedo exigir a los demás. O sea, yo entiendo por las preguntas que haces y por, digamos, por estas cosas que has dicho hoy o que has solicitado hoy, que tú tienes ya un conocimiento de C. Entonces, digamos que de alguna manera tú te puedes imaginar esos problemas de otra forma porque ya tienes otros conceptos en tu conocimiento. Pero las otras personas posiblemente es la primera vez que están viendo C, la primera vez que están viendo
programación orientada a objeto y todo eso. Entonces, digamos que los laboratorios son en la temática que se están estableciendo, pero si tú tienes conocimiento, pues aplícalo. Sin embargo, si tu compañero con el que va a hacer no sabe lo que tú sabes, la responsabilidad tuya es explicarle a él. No es que hagas el laboratorio y anotes a otra persona, sino si vas a utilizar una estructura o algo, explícale a esa persona porque no queda perdida y de alguna manera esa persona pues va a haber afectado su aprendizaje, ¿vale? No, sí, totalmente, sí, son cosas muy concreticas, por eso tratar de hacerlas como concretas, precisamente para evitar esas como esas lagunas. Dale. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Listo, muchachos. Entonces ahí les subí los ejemplos, que es el C, y algoritmos de ejemplos, ¿ok? Entonces vamos a ver un ejemplo acá. Bueno, aquí ya viene un ejemplo con una clase, simulando una clase como tal. Pero antes de ver ese ejemplo de la clase de los condicionales, quiero que veamos este ejemplo, que quiero... Creo que no lo mencioné mucho con ustedes en la sesión pasada, entonces quiero concretarlo. De alguna manera, vamos a ver. Vamos a hacer una validación aquí. Bueno, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luis Felipe Murillo. Luis, ¿qué es el constructor? ¿Qué es el método constructor? ¿Cómo, profe? ¿Qué es el método constructor? Método constructor. No me acuerdo, profe. Listo, vale. Entonces, alguien que le quiera ayudar a Luis ahí, ¿qué es el método constructor? El que le da estado inicial a las variables. Sí, ya me acuerdo, profe. A los atributos. ¿Qué es un método constructor, Luis? ¿Cómo es que se llama? Es algo que le da es una clase que le da atributos, creo, a los objetos. No. Bueno, ¿alguno que ayude allí? ¿Qué es un método constructor? Profe, Para crear el objeto. Ay, perdón. profe, es el método que se activa cuando se instancia un objeto de la clase. Ajá. ¿Y qué es instanciar un objeto de la clase? O sea, crear un objeto que pertenece a una clase. Crear un objeto que pertenece. O nombrarlo, no sé cómo podría ser. Entonces, ustedes tienen allí un ejemplo que se llama triángulo, que aquí está explicado. En ese ejemplo está explicado algunas cosas, ¿ok? Entonces está detallado. Mire, aquí estamos trabajando la clase triángulo. Ya habíamos dicho que las clases tienen atributos y que si lo ponemos en private, estamos diciendo que son privados, o sea que estamos cumpliendo el principio de encapsulación. Y también tenemos métodos que hacen cosas. Y hemos mencionado los métodos constructores que se llaman igual a la clase. Este es un método constructor que se llama igual a la clase. Este es un método constructor que se llama igual a la clase. Y el método constructor se utiliza para crear los objetos, para instanciar una clase. Entonces, aquí cuando nosotros decimos triángulo, mi triángulo, y pasándole dos valores, base y altura, entonces estamos usando el método constructor. ¿Cuál método constructor? Un método constructor que hay en la clase triángulo que va a permitir pasar dos valores, base y altura. Entonces, si nos venimos acá a la estructura de la clase, mire que allí está ese método constructor. Y si nos vamos a la implementación, mire que allí está ese método constructor. Recuerden que el método constructor se llama igual a la clase. ¿Y para qué se utiliza? Generalmente para inicializar los atributos de los objetos. Entonces, mire aquí que estamos diciendo. El método constructor que recibe dos valores, que en este caso son valores de tipo doble, el primer valor lo vamos a llamar base y el segundo valor lo vamos a llamar altura. Entonces, cuando se ejecuta ese método constructor, lo que va a hacer, el valor que viene en base se lo pasa al atributo base y el valor que viene en altura se lo pasa al atributo altura.
Este es el método constructor. Esta clase de ejemplo de triángulo tiene otro método constructor, que es el método constructor sin parámetros. Mire, este es el método constructor. Entonces, cuando creemos un objeto y no le pasemos datos, entonces, ¿qué va a suceder? La base, la altura y el área van a valer 0. Este dis nos hace referencia al atributo, o sea, a estos valores. ¿Por qué aquí son necesarios? ¿Por qué aquí son necesarios? Porque este método tiene una variable local que se llama base. Y el atributo también se llama base. Entonces, si no le ponemos el operador dis, quedaría así. Base es igual a base. Y en última, aquí lo que estaría diciendo es, esta variable base va a ser igual a ella misma. Y aquí lo que queremos es que el valor que venga aquí en esta variable sea almacenado en el atributo base. Entonces, por eso aquí, para hacer referencia al atributo, le decimos this. This base es igual a base. Entonces, el atributo del objeto es igual al valor que me mandaron. El atributo de la altura es igual al valor que me mandaron y la base vale 0. Por lo tanto, cuando creemos un objeto triángulo con este método constructor, la base es el valor que le mandaron, la altura del valor que le mandaron y el área es igual a 0. Pero si mandamos a ejecutar un método, si mandamos a construir un método con el constructor sin parámetros, ¿cuánto queda valiendo la base? 0. ¿Cuánto queda variando la altura? 0. ¿Y cuánto queda variando el área? 0. ¿Qué significa entonces los métodos constructores? Que dependiendo de los que yo determine, así mismo voy a poder diseñar, voy a poder construir los objetos. Si nos vamos acá a esta nota número 1, mira aquí, en realidad el constructor siempre retorna automáticamente un puntero al objeto recién creado, pero es un tema avanzado. El destructor nunca recibe argumento y nunca retorna nada. O sea, el destructor no recibe nada, pero el constructor sí puede recibir. Entonces aquí tenemos dos métodos constructores. Si venimos acá al main, entonces mire, aquí hay un objeto 1 que se llama mi triángulo. ¿Cómo estoy mandando a crear ese objeto, mi triángulo, de la clase triángulo? Pasándole dos valores. ¿Dos valores de qué tipo? De tipo doble. O sea que aquí, cuando esto se ejecute, ¿cuál constructor va a ejecutar? Va a ejecutar este, el que recibe dos valores. Mientras que en la línea 52 estamos mandando a crear el objeto llamado obj2. Y mire que no tiene datos. Entonces, este obj2, ¿con qué constructor se va a crear? Se va a crear con este constructor, el que no recibe datos. Entonces, pregunta. Si aquí en esta base leí un 8 y aquí en esta altura leí un 10, ¿cuánto vale altura y base para obj2? 0, porque no se le asignó nada. Entonces, ajá, Luis Felipe, vale 0 porque lo mandamos a construir con el método constructor que no recibe parámetros. Y el método constructor que no recibe parámetros dice que ponga todo en 0. ¿Ok? Y si les pregunto cuánto vale la base y cuánto vale la altura del objeto, mi triángulo, ¿qué me responden? Los valores que se le pongan, ¿no? 40. Ajá, entonces en ese caso el 8 y el 10. O sea que este base lleva un 8 y esta altura lleva un 10. Entonces él viene y aquí, y él sabe que va a crearlo con este. Esta base aquí vale un 8 y esta altura vale un 10. Entonces aquí lo que está diciendo, 8 asígneselo al atributo base. ¿Por qué sé que es el atributo base? Por el dis. Este 10, altura vale un 10, asígneselo al atributo altura. O sea que la base y la altura que valiendo 8 y 10. ¿Listo? Si ejecuto esto, pues aquí nos va a decir que, bueno, en los dos después está calculando el área. El método área, calcular área, lo que hace es, velo aquí, lo que hace es retomar los datos, calcula el área y luego le asigna el área al atributo. ¿Listo? Entonces aquí voy a ejecutar. Ahí está. Entonces base del triángulo 8, altura del triángulo 10. Enter y ahí está. Para el objeto 1 la base vale 8. Para el objeto 1 la altura vale 10. Y para el objeto 1 el área vale 40. Para el objeto 2 la base vale 0. Para el objeto
2, la altura vale 0 y para el objeto 2 el área vale 0. Entonces allí recordamos lo de los métodos constructores. Entonces, les puse este ejemplo aquí, ya lo tienen ustedes en el campus, que se llama persona. Profe, Sí. digamos, con el que estaba haciendo el triángulo, podemos, digamos, crear como un arreglo, de tal manera que creemos, digamos, un arreglo de dos y de una vez crear dos triángulos al mismo tiempo. Sí, luego cuando veamos arreglos, más adelante vamos a ver arreglos y también vamos a ver una clase que se llama la clase vector, que nos perfecciona los arreglos. Entonces podemos crear toda la colección de objetos que queramos. ¿Listo? Entonces para los que nos... bueno, ustedes no sé si en fundamentos vieron arreglos. Ustedes ya saben que un arreglo es un conjunto, es una colección de datos del mismo tipo. Entonces acá en C++ también podemos generar arreglos de datos primitivos o de objetos. Entonces, si yo tengo un arreglo, pues puedo mandar a operar los datos que tengo sobre ese arreglo. Y en este caso podríamos crear un arreglo de objetos de la clase triángulo y hacer con ello lo que quisiéramos, ¿vale? Pero para los que no saben el concepto de arreglo, pues luego lo vemos y luego vemos qué significa eso. Profe, una pregunta. Dime. ¿No vamos a manejar Slack para hacer preguntas y cosas así de la clase? Pues no sé si aquí, no creamos aquí no fue Slack, sino WhatsApp, ¿no? Sí. Pues no. Profe, ¿puede volver a enviar el link? ¿O alguien puede enviar el link que yo no le di la otra vez? Se me olvidó. Ok, vamos a... El grupo ya fue creado. Déjame ahí, cargo esto y ya les copio el enlace. Pero aquí está IPO. Listo, los que no se han pegado, entonces péguense en allí. Ahorita cambio, cuando termine de grabar, cambio el enlace porque de pronto pues el video llega a otra parte y comienzan a meterse personas que no son. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces este ejemplo que les puse aquí es para poder mirar la sobrecarga de los métodos constructores. O sea, esto que está aquí se llama sobrecarga de métodos. Y en este caso, como es el método constructor, es la sobrecarga del método constructor. ¿Qué significa? Que yo puedo tener un método con el mismo nombre, pero con diferentes tipos de parámetros. O sea, ya sea en número o ya sea en tipo. Pero, profe, una pregunta, ¿qué es eso, hablando de sobrecarga, que a veces no lo he mirado, eso de sobrecarga de operadores, o sea, sobrecargar a un operador? Igual que, por ejemplo, el más es un operador sobrecargado que, así como el método tiene diferentes operaciones, una sobrecarga de operadores es que tiene diferentes operaciones. Entonces, por ejemplo, el más sirve para concatenar, pero también sirve para adicionar. Entonces, el operador está sobrecargado. Entonces, yo también puedo sobrecargar una operación de un operador. Extender la funcionalidad. Ajá. Listo, profe. Gracias. Con gusto. Entonces, bueno, listo. Aquí en este ejemplo tenemos una clase persona. Miren, ahí está, la clase persona. ¿Qué tiene la clase persona? Pues tiene el atributo ID, tiene el atributo nombre, el atributo apellido, el atributo edad, el atributo peso y el atributo si está dormido, de tipo booleano. Y si miramos aquí, ¿cuántos métodos constructores hay? 5 métodos constructores. Eso significa que yo cuando vaya a crear una persona, un objeto de la clase persona, lo puedo crear de 5 maneras distintas. Eso depende de lo que uno quiera diseñar. O sea, no hay una regla que diga usted tiene que tener tantos métodos constructores. O sea, que en este caso el método constructor persona está sobrecargado 5 veces. ¿Qué debe de cambiarse en los métodos constructores? La cantidad de atributos que recibe y los tipos de datos. Mire que aquí recibe 1 y aquí también recibe 1.
Pero este es distinto porque aquí está recibiendo un entero y aquí está recibiendo un string. Aquí no recibe ninguno. Aquí recibe dos, el ID y el string. Y aquí recibe tres, el ID, el nombre y el apellido. O sea que tenemos 5 maneras distintas de crear un objeto de la clase persona. Bueno, hay unos métodos de ejemplo, los get y los set y otros métodos que hacen cosas como para ejemplificar. Si nos vamos a la implementación, entonces miren, cuando el objeto no le pasemos datos, entonces ¿cuánto vale el ID? 0. ¿Cuánto vale nombre? Comillas. ¿Cuánto vale apellido? Comillas. Edad vale 0, peso vale 0 y dormido está en falso, porque es un dato de tipo booleano. ¿Qué pasa cuando creemos un objeto donde le pasamos un entero? Entonces lo que dice es, el ID del atributo es igual al ID que le mandaron. Lo demás póngalo en comillas y en 0 y en falso. ¿Qué pasa cuando le mandemos un string? Ah, ok, pone el nombre de ese string y lo demás en 0 y el booleano en falso. ¿Qué pasa cuando le pasemos un ID y un string? El ID se lo asigna al ID, al atributo ID, y el nombre se lo asigna al nombre, y apellido queda vacío, edad 0, peso 0 y dormido falso. ¿Qué pasa si le mandamos ID, nombre y apellido? Entonces el ID queda valiendo el ID, el nombre, el atributo nombre queda valiendo lo que tiene la variable nombre y el atributo apellido queda valiendo lo que tiene la variable apellido. Y lo demás 0, 0 y falso. Entonces, si miran acá, hay un ejemplo donde creamos 4 objetos. Ahí estamos creando 4 objetos. El primer objeto se llama per1, el segundo objeto se llama per2, el tercer objeto se llama per3 y el cuarto objeto se llama per4. Al primero no le estamos pasando datos, al segundo le estamos pasando el ID, al tercero le estamos pasando el ID y el nombre y al cuarto le estamos pasando el ID, el nombre y el apellido. Pero ojo que después de haberlos creados, al objeto 1 le estamos cambiando por sus métodos set, el código, el nombre, la edad, y estamos mandando a ejecutar el método dormir. Estamos mandando a ejecutando el método dormir. Esto para el objeto 1. Y luego hay como, por ejemplo, le imprimimos los datos de cada objeto. Imprimimos los datos de cada objeto. Para los que preguntaron, si yo tuviera esto en un arreglo, pues ya no hago todo esto, sino que hago una iteración y mando a imprimir por cada elemento del arreglo lo que tenga el objeto. Pero eso luego lo vemos. Ok, entonces si ejecuto esto, ahí está, miren. Entonces, el objeto 1 tiene el 121 Santiago y la edad es 45. Miren, ahí está. 121 Santiago y la edad es 45 y está dormido, porque lo mandó a dormir. Para los demás objetos, persona 2, solamente tiene el 123, no tiene lo demás, miren. Para el objeto 3, tiene el 124 y Pedro y no tiene lo demás. Para el objeto persona 4 tiene la edad, el nombre, el apellido y no tiene lo demás. Entonces, eso es lo que significa la sobrecarga de métodos constructores. Recuerden, el método constructor es un método especial que permite crear un objeto de la clase, o sea, permite instanciar una clase. Se ejecuta automáticamente cuando se crea el objeto. O sea que cuando mandamos a ejecutar aquí, se ejecutó el método constructor. Cuando mandamos a ejecutar aquí, se ejecutó el método constructor. Eso se los había demostrado la clase pasada con un ejemplo, la clase antepasada con un ejemplo sencillo. Está por ahí algo así como, ahí debe estar el ejemplo. Que yo les decía, se ha ejecutado el método constructor, se ha ejecutado el método destructor. Entonces, digamos que con eso quería hacer énfasis en el método constructor y en la sobrecarga de los métodos constructores. ¿Listo? Ahora vamos a ver, entonces, sí, el ejemplo de condicionales y utilizando una clase. Entonces, este ejemplo que está aquí. Ejemplo persona condicionales. Voy a poner esto aquí, realizado en clase, para que ustedes sepan que este fue el realizado en clase. Realizado en clase. El algoritmo es ejemplo. Realizado en clase. Listo, entonces vamos a abrir este. Ya aquí tenemos una clase persona. ¿Sí? Una clase persona. Miremos la estructura de la clase. ¿Qué tiene la clase? Tiene dos atributos. Un nombre y una edad. Y por ejemplo, se ha establecido como protegida. O sea que los miembros pueden ser públicos, pueden ser protegidos o pueden ser privados.
privados. Entonces, los privados solamente se pueden acceder desde la misma clase. Los protegidos desde la misma clase y las que hereden de la clase. Y los públicos se pueden acceder desde cualquier parte. Entonces, por eso se recomienda que al menos los atributos sean protegidos. Si queremos aplicarla en la encapsulación, entonces aquí ya tendríamos que decir que esto es privado, perdón. Le diríamos private. ¿Visto que tiene esto? Dos métodos constructores, o sea que el método constructor está sobrecargado, uno donde no le pasamos datos y el otro donde le pasamos el nombre y la edad. Tenemos un método destructor, tenemos los set y los get. Recuerden que los set y los get es para poder acceder al atributo nombre y al atributo edad. El set para modificarlo y el get para recuperar el valor del atributo. Y tenemos un método que se llama clasificar edad. ¿Y qué va a retornar clasificar edad? Va a retornar un dato de tipo string. Y tenemos un método llamado esMayor. ¿Y qué va a devolver esMayor? Va a devolver un dato de tipo booleano. O sea que estos son dos métodos que no reciben parámetros y retornan un valor. Clasificar etapa retornan un string y esMayor retornan un booleano, un falso o un verdadero. Entonces miremos la implementación acá. Aquí están los métodos constructores, están los gets y los set, y miremos el método esMayor. Mire que le está retornando un booleano. Entonces internamente, ¿qué está diciendo? Si el atributo edad, que en este caso esto es una variable local, porque la está declarando ahí, pero la recuperamos con getEdad, y getEdad lo que devuelve es el atributo edad. O sea que en últimas tenemos la edad del objeto. Si la variable edad es mayor o igual a 18, retorne un true. O sea que este método lo que está diciendo es si una persona es mayor de edad o no es mayor de edad, pero en el diseño que está en este caso, está devolviendo un booleano, mire, un true o un falso. ¿Ok? O sea que donde él sea invocado, lo vamos a invocar sin ningún valor porque él internamente va a recuperar la edad y va a evaluar cuánto vale esa edad. Si la edad es mayor o igual a 18, entonces devuelve un verdadero y si no, devuelve un falso. ¿Qué condicional es este? ¿Simple, doble o múltiple? Doble. Doble, ajá. Ah, ok, ahí están diciendo algo del grupo de WhatsApp. Ah, ok, sí, yo soy administrador de este grupo. Sí, yo soy administrador. Entonces, cambiémosle tipo. Listo. Ok. Listo, chicos. Entonces, esto es un condicional doble, miren. Ahí estamos utilizando un condicional doble. Ok, si venimos aquí al main, mírelo, aquí está. Profe, Dime. profe, yo creo que usted tiene los grupos trocados. O sea, ¿Sí? el grupo que le acabo de poner el nombre, si era el de PI, y el de pues otro. ¿Será? Señor. Ah, mira, acá tengo otro. Ah, bueno, alguien que me certifique. O sea que, ¿a cuál fue que le cambié? Ya me volví loco. A este el segundo. Y el que dice profe, el grupo es ese es el de HIPO, que está bien nombrado. Ese que estoy viendo en este momento es PI, ¿cierto? Sí, señor. Sí, por ahí alguien como que ya me brincó aquí en el grupo y me dijo, estoy loco. Vale, por aquí alguien tuvo que haber dicho algo. Ay, no sé. Ah, no, ahí está bien. Listo, ahí está bien, está bien. ¿Y ese es el de ustedes? Sí, señor. Sí, ese es. Bueno, vamos a ver aquí quién hay. Entonces envié el link que no era, profe. Parece ser que sí. Entonces, tienen que salirse de ese otro grupo de edad, perdón. Y ya les voy a mandar el de aquí. Invitar tú vía ¿no? Copy link. Aquí sí están ustedes, ¿no? Porque aquí está Gary, ¿no? Gary es de aquí, ¿cierto? Sí, ahí está retro. Listo. Bueno, entonces ya les copio el link, perdón, ahí por la confusión. Bueno, chicos, entonces, miren acá.
Estamos creando un objeto llamado persona 1. ¿Con qué método constructor lo estamos creando? Con el método constructor que le pasamos el nombre y que le pasamos la edad. ¿Listo? Y luego, mira, aquí hay un condicional doble. ¿Por qué esto es válido aquí? Porque el método es mayor, devuelve un booleano. Y el condicional lo que necesita es un booleano. Necesita un true o un false, un verdadero o un falso. Entonces aquí está diciendo, si este método es mayor, me devuelve un verdadero, pues escriba usted es mayor de edad. Y si no me devuelve un verdadero, pues diga debe ir a dormir porque es menor de edad. Pongámosle aquí, porque es menor de edad. ¿Listo? Entonces, si lo ejecutamos, el valor de edad en este momento es 15, o sea que me tendría que salir este mensaje. Velo, ahí está. Dice, debe ir a dormir porque es menor de edad. Si a este valor le ponemos 25, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Hagamos un poquito de análisis a esto. Aquí lo que está diciendo, ya, yo tengo el objeto persona 1 y en ese objeto existe un método que se llama es mayor. O sea que en ese momento viene al método es mayor, a este. Entonces aquí recupera la edad y pregunta, ¿la edad es mayor o igual a 18? Si es cierto, entonces devuelve un true. Entonces cuando se devuelva acá, ¿esto qué va a valer? Va a valer true. Si lo manda a ejecutar y el valor no es mayor o igual a 18, entonces devuelve un falso. Esto lo devuelve aquí. Mire, la firma del método está diciendo devuelva un booleano y aquí le estamos diciendo retorne un falso. Entonces él viene acá y dirá, como retorna un falso, viene aquí y dice, debes ir a dormir porque es menor de edad. ¿Listo? Entonces en ese caso, tanto en la implementación del método hay un condicional doble y en el main, donde se está ejecutando el método, también hay un condicional doble. ¿Listo? Vamos a ver el ejemplo del condicional múltiple, aquí mismo. Si vemos, aquí hay un método que se llama clasificar edad y devuelve un string. Clasificar etapa y devuelve un string. Si nos vamos a la implementación, entonces aquí está clasificar, aquí está el método clasificar etapa. Entonces, clasificar etapa, ¿qué es lo que va a hacer? Dependiendo del rango de la edad, devolverá si está en la infancia, si está en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, adulto o adulto mayor. Entonces, eso es lo que va a hacer clasificar etapa. Entonces, si es menor o igual a 7, pertenece a la etapa de infancia. Si es mayor que 7 y menor que 11, entonces está en la etapa de la niñez. Si está entre 11, es mayor de 11 y menor o igual a 16, entonces es adolescente y así sucesivamente. Entonces, ¿qué condicional es método, profe? ¿Perdón? ¿Eso es un método? Clasificar etapa es un método. Es un método. Y todo esto es la operación que hace el método. Ah, ok. En ese método, ¿qué estamos encontrando? ¿Un condicional qué? ¿Booleano? No. O sea, digo, un string, una cadena. No retorno. Bueno, no, el método está devolviendo un string. El método está devolviendo un string. Pero esto es un condicional. ¿De qué tipo? Dijimos que habían condicionales. Simples, dobles Dobles. y múltiples. Y múltiples, sí, múltiples. Entonces, ¿este qué es? ¿Un condicional qué? Múltiple. Múltiple. Y lo estamos aplicando con sí anidado o con según sea. Con... Aquí, con Sí, y anidado Sí. o con según sea, con switch. No, es sí anidado. Entonces, con sí anidado. Pregunta, ¿esto lo podría implementar con un según sea? ¿Con un switch? Sí. ¿Qué opinan los demás? Gracias, Sí, señor. Julián. Sí. No, dice Julián. ¿Por qué no, Julián? Profe, porque, digamos, los parámetros están ahí internos, o sea, no le están pidiendo nada al usuario. Bueno, la respuesta tuya es sí, pero el argumento no está bien. O sea, la respuesta es correcta, no se puede implementar, pero el argumento no está bien, no está bien argumentado. Es que no sé si de pronto sea lo que yo pienso. Digamos, como ahí en el if hay operadores relacionales y eso, se supone que en el case es como algo más atómico, ¿no? Como algo, no con varias preposiciones, ¿no?
Ok, ajá, por ahí va. Entonces, recuerden acá cuando lo vimos algorítmicamente. Les dije, el según sea, solo se puede trabajar una variable y siempre trabaja con la igualdad. Siempre con la igualdad. Entonces, si vemos aquí, aquí está trabajando con desigualdades. Miren, con desigualdades. O sea que por esa razón esto no lo podríamos hacer con un switch. Porque el switch siempre va a trabajar con una sola variable y siempre va a trabajar con la igualdad. ¿Listo? Entonces no se puede hacer con un según sea, con un switch. Se tiene que hacer con un sí anidado. Entonces, ¿qué vemos aquí que está haciendo esto? Mira, aquí tiene múltiples alternativas porque una persona solo está en una etapa de la vida. Para este caso estamos diciendo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas de la vida. Pero una persona solo puede estar en una etapa de la vida. Solo puede estar en una etapa de la vida. Entonces yo si pregunto por la etapa de la vida de la persona, de 6 alternativas me tiene que dar una. ¿Con base en qué se está estableciendo la etapa de la vida? De acuerdo a este método. ¿Con base en qué datos está comparando para poder determinar en qué etapa está? La edad. La edad, ¿no? Con la edad, ajá. Y los rangos, pues nos tuvieron que habernoslo establecido en el mundo real, ¿no? Nos dijeron, mire, una persona es joven si es mayor a 16 años, pero esta es menor o igual a 25. Eso nos lo tuvieron que haber dicho en el modelo del negocio, en el mundo real, allá como se maneje el proceso de los datos allá en ese sistema, ¿vale? Entonces, este es un cianidado. Entonces, mire lo que pasa. Tengan en cuenta que aquí él está devolviendo un string. Entonces, en última, ¿qué va a devolver? Mire que le está diciendo aquí return etapa. O sea, va a retornar lo que tiene la variable etapa. Y la variable etapa va a tener un string dependiendo de la validación de los condicionales múltiples. Entonces, al final, lo que va a devolver es etapa, y etapa tiene o infancia, o niñez, o adolescencia, o juventud, o adulto mayor. O sea, que eso es lo que él devuelve aquí cuando mandemos a ejecutar este método clasificar etapa. Si venimos acá, entonces mire lo que está diciendo. Imprima el nombre de la persona con getNombre del objeto persona 1. Imprima el string tu edad es y lo que devuelva getEdad. Dice tu edad es tantos años, estás en la etapa de la vida y mire que se manda a ejecutar el método persona1.clasificar etapa. O sea que cuando se dice esto, él viene y ejecuta esto que está aquí. Y cuando termina de ejecutarlo, él retorna lo que tiene etapa. O sea que lo que tiene etapa, supongamos que en este caso fue juventud, etapa tiene juventud, él devuelve juventud en este string. ¿Y quién lo recibe? En donde fue invocado. O sea que aquí va a decir juventud. Cambia eso por juventud porque eso es lo que él está retornando. Entonces, si lo ejecuto, ahí está, mire, lo que está diciendo. Pedro, tu edad es 25 años, estás en la etapa de la vida de juventud. ¿Por qué? Porque él aquí está diciendo, viene y dice, ¿edad es menor que 7? No, viene por aquí. ¿Edad está entre 7 y 11? No, viene por aquí. ¿Edad está entre 11 y 16? No, viene por aquí. ¿Edad está entre 16 y 25? Sí. Entonces, etapa es igual a juventud, no sigue validando, y luego dice retorno etapa. Y etapa tiene juventud, y eso lo devuelve aquí. Entonces, mire, allí cómo estamos estableciendo las estructuras condicionales. ¿Listo? En el ejemplo y en la diapositiva dijimos, podemos mejorar esto, que no sea tan anidado esto, porque esto en el momento determinado en que nos comamos una llave, ya no funciona. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a crear un nuevo método aquí que se llame etapa 2, clasificar etapa 2. Clasificar etapa 2. Y voy a copiar este método acá internamente. Acá hay un método llamado clasificar etapa 1 y hay un método que se llama clasificar etapa 2. Aquí lo voy a manejar así, mire. El save. Y aquí le voy a decir el save. Y aquí le voy a decir el save. Y aquí le voy a decir el save.
por último un else, que será esta etapa. Listo. Y esto me sobraron estas llaves de acá. Es lo mismo. Lo puedo hacer anidado así, intentando, o puedo trabajar con el else if, que me queda un poco como más digerible al visualizar. Entonces, si yo aquí le digo que me mande a ejecutar etapa 2, el método clasificar etapa 2, digámosle acá que este tiene 15 años, que lo mandamos a ejecutar, y aquí ya mando a ejecutar fue clasificar etapa 2. Pues nos devuelve lo mismo, pero tú das 15 años, estás en la etapa de la vida de la adolescencia. Está en la adolescencia. Pero mire que podemos hacer de esta forma. Lógicamente esto no lo podemos pasar a un switch, porque en el switch solamente vamos a poder trabajar con una variable y solamente vamos a poder trabajar con la igualdad. ¿Listo? Con la igualdad. Pregunta, chicos, de estructuras condicionales. Ok. Bueno, vamos a utilizar un dato aquí para poder explicar el según sea aquí. Entonces, digamos que la persona tiene un rango. Vamos a decirle 0. Digámosle que el rango va a ser 1, novato, 2, novato, un intermedio entre novato y experto. Dígame una categoría entre novato y experto. ¿Qué podría ser? Aficionado. Aficionado. ¿Cuál? Casual, ¿no? Y 3, no, eso, digamos que vamos a decir aquí el saber de una persona. Entonces, una persona es novata, ok, digámosle. Póngale general, profe. Está el que novato, general. General y experto. Digamos tres nomás. Experto. Pero se va a guardar, es un entero, mire, un entero, el 1, el 2 o el 3. ¿Listo? El 1, el 2, el 3. Entonces, vamos a decir aquí, vamos a decir que rango es, digamos que arranca en 1, el rango arranca en 1, y acá vamos a decirle que el rango arranca en 1. Y hagamos un set del rango para poderle cambiar el rango. Entonces, vamos a copiar estos dos. Entonces aquí digámosle get rango. Y va a volver el rango. Y vamos a decirle aquí set rango, entero rango. Y vamos a decirle que el rango, el atributo rango va a ser igual a lo que tiene la variable rango, que fue lo que me mandaron. Listo, y acá en la estructura, pues entonces nos toca aumentar esos dos métodos. Set rango y rango. Aquí, get rango. Profe, una pregunta. ¿Esos son métodos? Todo esto que está aquí son métodos. Todos esos. Ajá. Los distingues porque tienen un identificador, tienen un tipo de dato que retorna. Recuerden cuando le decimos void no retorna ningún dato y tienen paréntesis. Ah, y esos están en el CPP, ¿cierto? Y esos hay que implementarlos acá en el CPP. Ya los acabamos de meter. Okay. Ah, sí, sí. ¿Listo? Sí, pero... Ok, y vamos a decirle a él que vamos a construir un método. Tenemos que declararlo acá, un método que diga que devuelve un string y que nos va a obtener get rango.
Get nombre rango. Nombre rango. Get nombre rango. Entonces acá vamos a decirle, le va a volver un string de un método de la clase persona y el método se llama get nombre rango. Y get nombre rango que va a tener. Entonces get nombre rango lo que va a decir es que si en este caso switch, voy a decirle aquí string nombre rango y vamos a decir lo siguiente: switch. ¿Por qué podemos hacer este con switch? Porque el rango, voy a validar solamente una variable y el rango tiene valores. Aquí estoy viendo si el rango es 1. Entonces, si el rango es 1, voy a decirle que nombre rango es igual a novato. Y no me puedo olvidar del break. El caso 2, el nombre de rango va a ser aficionado. Y en el caso 3, vamos a decirle que es experto. Ah, creo que le habíamos puesto general, ¿no? Sí, general. Entonces, general. Y el 3 sería experto. Listo. Y por último, entonces le decimos que haga un return de nombre rango. Entonces, mire que el método nombre rango lo que va a hacer es que me va a permitir devolver el nombre del rango de la persona. Entonces vamos a decirle acá que para persona 1, después de haberla creado, vamos a decirle persona 1, haga un set rango. En este caso vamos a cambiarlo por 1. O sea que estamos mandando a ejecutar este método. Ese rango. Y ese rango lo que hace es cambiar el valor del rango. Velo aquí. Recibe el 1 y ahora ese 1 se lo pasa al atributo llamado rango. Ok, y después entonces de esto vamos a decirle aquí un cout. Digámosle un line y digámosle aquí rango de la persona. Y entonces le vamos a decir aquí persona 1 punto get nombre rango, que es este método que acabamos de construir aquí. Ahí está, get nombre rango. Ok. Bueno, me está diciendo allí que dice que no existe un nombre llamado get nombre rango. Entonces, claro, porque le di get nombre rando. Entonces, ¿dónde me está marcando el error? En el main, en la línea 38. En el main, en la línea 38. Uy, programación interactiva. Profe, antes de que se acabe la clase, una pregunta sobre el trabajo que hay que entregar. Con mi compañero al principio, el proponente colocamos los nombres de los dos. Al final, entonces, sí es el nombre suyo y colocar en la X profesor. ¿Esa parte sí se deja así? Sí, en la parte de arriba es Un nombre, el proponente y rol profesor. Ajá. Listo. La fecha de presentación entonces sería hoy 4 y de entrega sería 11 o 18. Ajá. Es 11 o 18. 15 días. O sea, van a tomar 15 días. Al 18. Y la otra duda era en la parte de donde dice datos de entrada. Ahí sí, por ejemplo, en el primer ejercicio que son 5 años los que hay que meter, pues unos datos de 5 años. Hay que entonces en el formato colocar 5 entradas o se puede colocar una generalizada. No, porque la fórmula allá te va a pedir 5 valores, entonces no puedes tener un solo valor.
Todo depende del contexto que tengas allá en el planteamiento del problema, y ahí el planteamiento del problema te está diciendo que son 5 valores distintos. Listo. ¿Listo? Listo, Entonces, listo. en este caso son 5 valores distintos. ¿Cómo? El link, ¿ya lo envió, profe? El de la... ¿El del grupo? Sí. Sí, ya lo puse allí. Velo, aquí está. Ve. Ah, ok. Bueno, a ver, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Que get nombre rango en la CPP, en la función declarada aquí en persona.cpp, en la línea 113, string, en la línea 113. Dice que no tengo definido el string, y acá que le estoy diciendo string, está bien escrita. Ah, nombre rango, es que estoy escribiendo mal. Nombre rango. Cuando eso ocurre, lo mejor que uno puede hacer, porque a veces uno no pilla los errores, control C aquí, y viene y pone acá control B, y viene y pone acá control B, porque a veces uno tiene una palabrita por ahí mal escrita, una letra mal escrita, y no la ve. Entonces, ahí me está diciendo, ahí se me fue una GG, en la 120, en persona CPP, en la 120, aquí. Entonces, digamos aquí control B, pero aquí es nombre rango, ahí está. Otro error. Dice que get nombres, aparentemente son nombres, los nombres no los estoy llamando bien. Return nombre rango, no concuerda con string, y acá arriba, ¿cómo lo llamé? String nombre rango, este nombre está bien. Control C, control B, control B, control B y control B. En la línea, en el member st persona get nombre rango, y está diciendo no match for call to string, o sea que es como si no estuviera diciéndole que es de tipo string. Aquí está de tipo string, aquí está de tipo string, y este es de tipo string. Y acá, ¿cómo está? Profe, una pregunta, ¿los dos puntos van pegados o están separados? ¿Aquí? Sí. Pegados. Ah, ok, es que se ve como si estuvieran separados. No, están pegados. A ver, ¿cuál es el error que me está diciendo? En las 120 dice que no concuerda el llamado del string y con un string. ¿Qué estoy comiéndome por ahí? ¿Alguna coma? ¿Algún punto? Return. No. ¡Ah! Ya ve. Y mirando el error que cometí allí, estaba al final, por despistado, estaba poniendo como un nombre un método. Entonces, claro, él me está diciendo ahí, eso no concuerda, porque usted sabe, me está diciendo ahí que es un método. Ahí está. Entonces dice, rango de la persona, novato. ¿Por qué novato? Porque aquí le cambiamos a 1. Si aquí le ponemos a 3, allí nos sale experto. Bueno, chicos, con este ejemplo, pues entonces terminamos lo de las estructuras condicionales. La próxima sesión vamos a ver las estructuras repetitivas. Entonces, y con eso cerramos lo de las estructuras. Con eso cerramos lo de las estructuras. En su laboratorio no van a aplicar, o no está diseñado para que apliquen, no está diseñado para que apliquen condicionales, ni está diseñado para que apliquen estructuras repetitivas. ¿Usamos recursión, profe, entonces? No, porque es que no necesita, o sea, no está diseñado o sea, los problemas no tienen repeticiones. Ok. Son solo operaciones.
Solo operaciones, sí. Ah, Luego más adelante vendrán laboratorios donde aplicamos lo demás. Ah, ok. listo, profe. Bueno, Listo, chicos, profe, muchas entonces gracias. nos dejamos allí porque ahorita sigo con Interactiva y nos vemos el próximo lunes. si Dios quiere. ¿Cuánto plazo hay? ¿15 días dijo, profe? Sí, señor. 15 días, listo. Gracias. Gracias, profe.